Es ético obtener conocimiento de los animales en investigación. Y antes que nada, quiero recordar a nuestros amables asistentes, a nuestra querida audiencia, que no se trata de un ciclo de un curso técnico acerca del manejo de los animales usados en investigación. Se trata de un curso de reflexión ética y moral acerca de la forma en que tratamos y nos relacionamos con los animales de los cuales obtenemos conocimiento bioético. Quiero dejarlo claro porque luego después, pues a lo mejor la gente se confunde y va a pensar que es un curso para gente que trabaja en bioterios. Digo, también bienvenidos, por favor, todos los colegas, los que trabajan la ciencia de los animales de laboratorio, pero es un curso básicamente desde una mirada bioética más que desde una mirada técnica o sanitaria. Y bien, empiezo, son temas dilemáticos porque son temas bioéticos, ¿no? Entonces yo sé que todos tienen diferentes posturas y tal vez voy a escandalizar a muchos en esta ponencia. Y no tienen que pensar como pienso yo, son propuestas éticas y más que propuestas son preguntas. La ética de suyo es dilemático, muchos de los que están aquí ya han tomado otros cursos, ya han estado cercanos a la bioética de una u otra forma, o la bioética les ha empezado a hacer alguna cosquillita y por eso están aquí en este curso. Entonces, ustedes saben que la bioética, más que darnos respuestas, la bioética nos da preguntas. Nos ayuda a cómo formular nuestras preguntas, cómo situarlas y cómo plantearlas. Pero a veces no nos da la respuesta, ¿sí? La respuesta la seguimos teniendo que buscar nosotros a través de nuestra reflexión, de nuestro pensamiento libre e informado y de nuestros conocimientos científicos técnicos también. Ajá. Entonces, por esto se los digo de antemano y bueno, van a surgir obviamente muchas preguntas y un debate que será muy, muy rico discutir al final. Se sabe que la investigación biomédica produce beneficios más valiosos aún, dicen algunos autores, comparados con otro tipo de explotación animal, como puede ser la alimentación a costa de los animales, la vestimenta, la comercialización de los mismos o los espectáculos. O sea, pensamos que tal vez una de las cosas, como no podríamos prescindir de los animales, es usándolos para desarrollar medicamentos, vacunas, fármacos analgésicos, anestésicos, para probar técnicas quirúrgicas y un sinfín que sin duda han hecho la vida del humano pues más longeva y con mayores niveles de bienestar. Sin embargo, este tipo de uso de animales resulta invisible, o yo pongo desconocida o lejana para la mayoría de la gente que no trabajamos en el ámbito de los laboratorios, de la medicina, de la investigación. Es más desconocida en comparación con otras actividades con las que nos relacionamos con los animales cotidianamente, ¿no? Quizá porque no todo el mundo está relacionado con un animal que está en una investigación o en un experimento. En cambio, la mayoría pues, se relaciona con animales de compañía, incluso con animales en espectáculos o con los animales que se comen. Esto nos hace como tenerlos a distancia y nos hace también pensar que son animales de laboratorio, pequeños roedores, lagomorfos, pues tal vez algunos perros y gatos, gallinas, y bueno, pues los primates no humanos, ¿no? Pero en realidad a mí no me gusta llamarles animales de laboratorio porque se puede experimentar con prácticamente todas las especies animales y se pueden hacer estudios tanto observacionales como experimentales en los animales. Y, por ejemplo, yo que soy médico veterinario, pues en nuestro campo se hacen estudios y se hacen investigaciones pues en todas las especies con las que nosotros trabajamos. Y no solamente investigación en patología, en inmunología o en farmacéutica, sino también investigaciones en reproducción, en nutrición, en genética. Por lo que pues los modelos o los sujetos experimentales que nosotros empleamos, algunos de ellos pues, ustedes los ven aquí, también tenemos al cerdo, burros, también pues algunos primates, bueno, todos los roedores que se usan tradicionalmente en los laboratorios, pero yo también los invito a hacer este cambio y que no digamos animales de laboratorio, sino que mejor los llamemos animales destinados a la investigación o animales destinados a la experimentación, porque esto no depende de la raza ni del tamaño. Y bueno, pues como es un curso, un ciclo de conferencias bioéticas, pues nos vamos a estar haciendo preguntas, ¿verdad? Y empezamos así con que si la investigación invasiva
y o lesiva en animales es indispensable o insustituible para lograr avances en las ciencias biomédicas. Al decir invasiva, me refiero a experimentos como el que ustedes pueden ver en la foto, en donde en este mono se le está colocando un electrodo que generalmente se implantan mediante cirugía, ¿no? Lo mismo han visto fotos de estas en gatos. Entonces, esto es invasivo. Si yo coloco una cánula, si yo coloco una prótesis, si yo hago un trasplante, esto es invasivo, porque estoy metiéndome con el cuerpo del animal. Y lesivo, pues son todos aquellos procedimientos que lesionan o que causan daño temporal o permanente a los animales. Aún puede ser que aún cuando termine el experimento, el daño siga o las consecuencias del daño sigan. Entonces también quiero aclarar que cuando hablo de investigación biomédica, en este caso, pues tampoco estoy refiriéndome a todos los tipos de investigaciones, porque hay investigaciones no lesivas, como las observacionales, o experimentos o estudios muy poco lesivos, en donde los animales no son sometidos a estrés prolongado ni a dolor intenso. Ajá. Porque también tomemos en cuenta que cuando hablamos de dolor o de lesión, no nada más estoy hablando de algo físico, puedo hablar de algo también emocional o que repercuta negativamente en el bienestar de los sujetos experimentales. Entonces, primero pensar si en ningún caso puedo sustituir a los animales, porque la respuesta por parte del sector científico, por desgracia, siempre es no, antes de escuchar argumentos, ¿no? Entonces, no digo que todos, pero a veces sí somos muy dogmáticos en ciencia y no queremos oír otras cosas diferentes a las que siempre nos hemos repetido. Ajá, entonces, bueno, partiendo que lo anterior fuera cierto y que la investigación en animales es insustituible para que avance la ciencia, solo por eso es éticamente permisible obtener estos conocimientos que benefician a una especie, en este caso la nuestra, disponiendo de los cuerpos y de las vidas de otros sujetos, de otras especies que no van a recibir ningún beneficio de ese estudio, ni en lo particular, porque lo más seguro es que terminen muertos o terminen siendo sometidos a muerte, o ni su especie va tampoco a recibir un beneficio. No digo que siempre, o sea, hay estudios sobre enfermedades de animales, sobre desarrollos de vacunas y de antibióticos y de analgésicos que finalmente también son extendidos hacia los animales en quienes esto se descubrió. Pero la mayoría de los estudios no van dirigidos a favorecerlos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podría ser lícito o moral o aceptable incluso provocarle una enfermedad a un sujeto que ni siquiera de suyo la va a tener? O sea, es una infección que él no tendría en su vida natural, o es un accidente o exponerlo a una situación que naturalmente él no estaría expuesto, ¿no? Entonces empezamos con nuestras preguntas éticas. Por otro lado, bueno, tal vez muchos de los presentes tienen formación médica, médico veterinario, y aunque no tengan esta formación, pues hay tanta información ahora disponible en Internet que sabemos que los animales no humanos, al menos los vertebrados y algunos invertebrados como los moluscos, los crustáceos, como langostas y como cangrejos, tienen capacidad de sentir dolor y placer, y no nada más es un dolor físico como un estímulo nocivo del cual escapan, sino un dolor que se transforma en un sufrimiento emocional, o sea, sintiencia. Se pueden dar cuenta de lo que ocurre en ellos, de lo que ocurre en su ambiente y en consecuencia actuar, tomar decisiones que los alejen de esas situaciones que los ponen en riesgo y así salvar su integridad física, su organismo y su vida. Entonces, bueno, pues así como muchos otros partes del cuerpo y mecanismos fisiológicos los compartimos nosotros los Homo sapiens con los otros animales, no hay ninguna razón, es más, la evolución apoya que haya una continuidad evolutiva y que el desarrollo del sistema nervioso no tiene por qué ser diferente al desarrollo de los otros sistemas que son análogos entre el humano y las demás especies animales, ¿no? Entonces, este filósofo Peter Singer, que actualmente vive y es uno de los hombres que más influencia ha tenido en el pensamiento de finales del siglo XX y de este siglo, propone que la propiedad o la capacidad que tienen los organismos para sentir dolor y placer es condición suficiente para que tengamos consideración ética con ellos. O sea, cómo sé a quién considerar y a quién no tomar en cuenta, pues tomo en cuenta a quien tiene intereses que se pueden ver perjudicados. Y a mi pregunta de, pues, ¿quiénes son esos que tienen intereses que se pueden ver dañados? Pues aquellos que sienten, ¿sí? Aquellos que sienten dolor y placer. Y pues aquí
Peter Singer, de aquí dice, bueno, estos animales que sienten dolor y placer tienen intereses, por lo menos los intereses mínimos de conservar su vida, de alejarse del dolor, de alejarse de situaciones incómodas y de buscar situaciones que los hagan sentir bien, igual que nosotros. Y a esto él le llama el principio de consideración igual, que no es el trato igual, es consideración igual. Es decir, que yo debo de tomar en cuenta los intereses de todos los sujetos que los tengan, sin hacer estas distinciones por especies, ¿no? O sea, todos merecen la misma consideración en sus intereses. Todos los intereses de todos son igualmente importantes. O sea, el interés de comer es igual de importante en un ratón que en mi perro, que en un humano, ajá, que en un bebé, que en un pájaro. O sea, ese interés, esa necesidad de comer, yo la debo de tomar en cuenta con la misma importancia. Y bueno, este panel de fotos seguramente otros de mis compañeros o mis colegas lo van a presentar a lo largo de estas conferencias y fue publicado hace ya más de 10 años en la revista Nature Methods porque los investigadores empezaron a observar signos de dolor y malestar en la facies y en el cuerpo de los sujetos experimentales. Y así como estas fotos en donde en la columna de la izquierda podemos ver a un ratón en estado neutral, dijéramos, no tiene molestia, no tiene incomodidad, no tiene dolor, en la columna del centro, la columna 1, empieza a tener signos de que está incómodo, de que tiene dolor, de que tiene malestar. Vean cómo el ojo se rasga, las orejas se empiezan a poner tensas o se pliegan hacia atrás, la naricita se arruga, los cachetitos como que los infla, los cachetitos, y vean en la columna 3, que ya se considera dolor severo, cómo es el rostro, las expresiones faciales de este rato. Y ellos, los investigadores han desarrollado escalas observacionales, numéricas, también observan el consumo de alimento, el acicalamiento, la conducta de juego, la ingestión de agua, el estado del pelo, en fin, hay muchas variables objetivas que me pueden ayudar a saber si un animal siente dolor o no, al igual que hay protocolos de etología o etogramas que también me pueden ayudar a saber más o menos cuál es el nivel de bienestar de ese animal con el que yo estoy trabajando o de ese grupo de animales. Así que es cierto que el dolor es un estado subjetivo porque solamente el sujeto que lo experimenta sabe cómo le duele y cuánto le duele, pero afortunadamente hay signos y posturas y comportamientos que pueden decirle a los otros, me estoy sintiendo mal. Ajá. Y esto es importante para fijar el punto final humanitario o el punto terminal de los experimentos, del cual también algunas de mis colegas van a hablarles, ¿no? Que ahora es algo que se pide en los protocolos, que se desarrolla el proyecto de investigación. Hay que poner los criterios de cuándo ya no voy a permitir que mi sujeto experimental siga vivo en el estudio o siga en el estudio, cuándo tengo que sacarlo o cuándo tengo que darle la muerte asistida. Porque está sufriendo, porque tiene un dolor incontrolable, porque, etcétera, porque su bienestar es muy malo, es muy bajo. Y pues el comportamiento de los animales es una expresión de sus estados mentales que ahora ya no se llaman estados mentales, se llaman estados afectivos o affective states. Es un término científico, no es un término emocional ni es un término animalista, es un término científico, lo pueden ver en las publicaciones científicas. Ajá, podemos tener evidencia gracias al comportamiento de los animales de que tienen estados afectivos y qué tipo de estados afectivos están experimentando, ¿no? Aunque no puedan describirlo con palabras. O sea, no nos podemos meter a su mente, no podemos saber lo que el otro piensa, ni aún con tomografía de emisión de positrones, pero gracias a un comportamiento que se expresa, se ve y se mide, podemos asegurar con cierto grado de certeza y gracias a la analogía lo que los otros animales están sintiendo. Y bueno, el número de animales que se usa en investigación es desconocido, aunque se tienen estadísticas, pero no en todos los países hay estadísticas. En México no hay estadísticas formales, por ejemplo. Y aún en países como Estados Unidos, Japón, Canadá, muchos de los animales, por ejemplo, los ratones y las ratas no se reportan. Entonces, en estos 18 millones que ustedes ven en Estados Unidos entre el 2015 y 2016, que se usaron ese año, no incluye ratas ni ratones, incluye los demás animales, o sea, hámsteres, chinchillas, cerdos, perros, gatos, gallinas, primates no humanos, etc. Y vean pues el número enorme de animales que se están usando. En América Latina más o menos es y de pues 127 millones de animales vertebrados en el mundo, es muchísimo, son muchísimas vidas.
Que pues que cómo viven y cómo mueren. Y ahora pues también la pregunta, ¿por qué usamos a los animales en la investigación? Y vamos a ver que hay una gran gama de respuestas, ¿no? Desde las respuestas más simples hasta las falacias más grandes. Bueno, es fácil obtenerlos y alojarlos, aunque los primates no es fácil, pero otros animales mamíferos pequeños es fácil, aves, peces, es fácil. Hay grupos, podemos tener grupos homogéneos, o sea, hasta los mandamos pedir como si, pues en los catálogos, hay catálogos donde yo mando pedir qué tipo de animal lo quiero hasta cuando lo quiero genéticamente modificado, ¿no? Ahora sí que están casi hechos a la medida, puedo pedir si puras hembras y puros machos de qué edad, entonces puedo crear grupos homogéneos y controlar muchas variables. Que tiene una ventaja porque pues, con un número pequeño relativamente puedo hacer inferencias estadísticas, pero a la vez así no se comportan los modelos en las poblaciones, como veremos más adelante. Otra de las respuestas como muy simplonas es, pues usamos animales porque así siempre se ha venido haciendo. Y esa es una de las falacias que a la población nos gusta para todas las situaciones, ¿no? Se llama la falacia de apelación a la tradición o la falacia ad antiquitatem en latín. Otra falacia es que para eso fueron criados o para eso están hechos, ¿no? Y te dicen, pero es que si no se usaran para investigación, ¿qué se haría con ellos? Bueno, pues no se criarían, así de fácil, pero no porque se críen destinados para un fin, yo tengo que asumir que esa es su finalidad, ¿sí? Esa es una cosa contraintuitiva y pues desde la lógica y la filosofía no se puede sostener. El telos, la finalidad de los animales no es servirnos, no es ni ser nuestro alimento, ni ser nuestra diversión, ni ser sujetos de estudio. Es una función que nosotros les hemos asignado. El famoso fin zootécnico es una postura o una finalidad finalmente artificial y externa al animal. No es de suya, no es natural. Nosotros se las hemos impuesto. Por esto, creer que para eso están, pues es una falacia naturalista. Y porque no podemos hacerlo en humanos, no está sujeta a juicio ético, religioso ni legal. O sea, yo creo que esto es algo de lo que más fuerte sostiene que se hagan experimentos con animales, ¿no? Porque ven ellos, pues porque en nuestra especie no podemos. No sé si no podemos, si no queremos, si no nos dejan, si es una restricción moral o si es una restricción de qué tipo, ¿no? Religiosa, legal, etc. El caso es que, pues, no podemos, y porque además la investigación médica en seres humanos dice que, bueno, debe estar basada en ciencia y aceptada en un profundo conocimiento y una revisión de la bibliografía, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados en animales cuando sea oportuno. No dice que siempre, aunque hay otras legislaciones y en la farmacopea mundial está como expresado que todos los productos, medicamentos que se usen en humanos tienen que ser primero probados en animales. Y esto sabemos todos que muchas veces es innecesario. Entonces tendríamos que empezar por cambiar nuestra legislación en este tamiz de uso de productos, medicamentos que van a pasar al ser humano. No debería decir estas leyes o estas guías, estas farmacopeas, que todas deben ser probadas en animales, por muchos motivos, porque a veces aunque se prueben en animales y no les causen daño, a los humanos les van a causar daño. Y eso pasó con muchos medicamentos como con la talidomida y muchos otros teratogénicos, ¿no? Y bueno, también la Organización Médica Mundial dice que en estas guías que siempre se debe cuidar del bienestar de los animales utilizados en los experimentos. Y bueno, por otro lado, se desea que una investigación que se considere pues, creíble, decente, digna, pues debe tener un valor social y un valor científico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el valor social se refiere a que a quién van a beneficiar, o sea, que sean experimentos en donde se tome la vida de otros, donde se invierta dinero, donde se invierta tiempo y trabajo, pero que ¿para qué no? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Van a beneficiar realmente? ¿Qué probabilidad tengo de beneficiar? O mis probabilidades y mi hipotético beneficio tal vez no sea tal, ¿no? Entonces tengo que ponderar esto del costo-beneficio que también vamos a ver más adelante y van a estar oyendo en las siguientes charlas. Entonces, bueno, ¿qué tanto beneficio van a aportar y contra el daño que le van a causar, en este caso a los animales? ¿Y a qué tipo de población humana o en qué sentido la van a beneficiar?
¿no? Porque estos son estudios hechos incluso en investigación farmacéutica en humanos, en donde se sabe que el 90% de los recursos económicos y las subvenciones para las investigaciones se destinan a estudiar enfermedades y tratamientos que solo afectan al 10% de la población mundial, pero es quien tiene el dinero para poder pagar esos medicamentos cuando salgan al mercado. Y bueno, ahí hay un caso también de un dilema de justicia en el desarrollo de los productos, de los fármacos, ¿no? Y de los estudios que se hacen en farmacéutica. Entonces, esto por un lado. Ahora, los animales no van a salir beneficiados. La mayoría de los experimentos que se hacen solo benefician a nuestra especie y aún no a todos los miembros de nuestra especie, o no todos van a poder pagar los tratamientos, ¿no? Y la mayoría pues están enfocados en cáncer, que por fortuna o bueno, por desgracia la compartimos con los demás animales y pues afortunadamente también se pueden salir beneficiados de estos estudios de tratamientos contra el cáncer. Diabetes, que se presenta poco en nuestros animales porque tienen mejores estilos de vida, pero también se presentan Alzheimer, Parkinson y muchas neurodegenerativas, pues prácticamente no las vemos en nuestros animales y son inducidas ya sea artificialmente o genéticamente en los animales de investigación. Y en unas encuestas que se hicieron, una consulta, se vio que la mayoría de los experimentos, bueno, perdón, aquí está, al ser humano van a enfocar el 53%. A los animales básicamente ninguna, por eso no aparecen, y los que benefician a humanos y animales son el 47% de los estudios. Eso en cuanto al valor social. Ahora tenemos el valor científico. ¿El valor científico a qué se refiere? Bueno, ¿con qué rigor se desarrolló el proyecto de investigación? Si la metodología científica es la adecuada, si el estudio tiene reproducibilidad y si los resultados se pueden aplicar a nuestra especie o no. Es decir, qué tan válido, qué tan creíble serán los resultados de las investigaciones hechas en los otros animales, ¿no? A eso se refiere el valor científico, que es otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando se revisa un protocolo de investigación y cuando se aprueba y cuando se está criticando algún procedimiento. Entonces, de entrada, se asume que todos los modelos revelarán información sobre lo que ocurre en humanos, y esto no es verdad. A mí me ha tocado evaluar protocolos en donde se les inoculan agentes infecciosos a los animales por vías que normalmente no entrarían esos agentes, entonces la vía de inoculación es errónea. De ahí en adelante que lo demás tampoco va a ser confiable. Porque también la cantidad de antígeno y la forma en la que el antígeno se va reproduciendo pues no va a ser como ocurre en el cuerpo de los humanos. A veces se inoculan con agentes que estos animales no son susceptibles, ¿no? No todas las especies son susceptibles y a eso me refiero en diferencias en susceptibilidad, no solo de especie, sino también de la edad y hasta del sexo de los animales, ¿no? No todos se van a enfermar igual o van a responder igual al mismo antígeno o al mismo procedimiento, dependiendo de su edad, de su genética, de su susceptibilidad. Ahora, los grupos son homogéneos, que era lo que al principio veíamos que era como una ventaja, ¿no? Porque pueden ser todos hembras, todos machos, entonces tienen la misma influencia hormonal, los alimento con lo mismo, de la misma edad, para que pues, mis resultados no estén tan disparados y tan heterogéneos, pero esto no corresponde a lo que pasa en los humanos enfermos. Simplemente lo vemos ahorita con el COVID-19, ha afectado a gentes de todos los grupos etarios, con comorbilidades, ¿sí? Y en animales pues no tienen comorbilidades. De hecho, se buscan animales que estén sanos. Ajá. Entonces, en la vida real las enfermedades no se presentan así. A veces yo puedo tener varias enfermedades concomitantes y me alimento diferente que otra persona. Entonces, hay muchísimas variables que me están haciendo que el cuerpo responda de manera diferente tanto al padecimiento como al tratamiento. Y bueno, el tamaño de la muestra es limitado, que aunque se controlan variables en cuanto a la homogeneidad y eso hace que haya menos dispersión de los datos, pero el tamaño de muestra también es limitado y a la hora que ya se transpola a otras grandes poblaciones resulta que nuestros resultados no sirven más que para el modelo en donde hicimos el estudio. O sea, nuestra conclusión es verdadera en ese estudio con ese grupo de animales. No puedo universalizarla a otras especies. Por lo tanto, hay baja traslación o baja traspolación de los resultados. Y pues eso no queremos, ¿no? Entonces, bueno, también hay cuestionamientos a la metodología
que eso afecta en el valor científico de los experimentos con animales. Y aquí hay varias referencias. Knight ha hecho muchos estudios donde toma muchos artículos y revisa la metodología y revisa las conclusiones. Y entonces estos son los resultados de 76 investigaciones con animales, en donde el 37% eran estudios repetidos de los que él revisó, el 18% estudios con resultados contradictorios, y en verde, estudios que no se tradujeron ya en la fase clínica, o sea, nada más pasaron el ensayo básico, la fase experimental, y ya no pasaron a las pruebas clínicas, porque tenían errores metodológicos. Ajá, también hay otro de 95 estudios en chimpancés que se usaron como modelo para enfermedades humanas. De estos 95 estudios, 47 no están citados. A lo mejor no se publicaron, a lo mejor los rechazó el comité editorial. 34 están citados en artículos con metodología eficiente y 14 citados en artículos donde la metodología viene bien descrita y bien desarrollada. Entonces, si se fijan, pues tampoco hay muy buena correlación entre los estudios que se hacen y lo que realmente aportan al conocimiento, ¿no? Porque muchos estudios pues nunca se publican siquiera, pero eso le quitó la vida a muchos animales. Y esto es parte del análisis daño-beneficio o del daño o la valoración costo-beneficio que se tiene que hacer de un experimento, de una tesis, de cualquier protocolo de investigación donde usemos animales vivos, ¿no? Entonces se tiene que poner en una balanza el beneficio, que sería el avance del conocimiento, y el bienestar o los beneficios que puede darle a esta sociedad humana. Y por el otro lado de la balanza es el costo. El costo entendido no como infraestructura ni como dinero, sino como dolor y sufrimiento causado a los sujetos experimentales, ¿sí? A los animales. Entonces, para esto incluso hay un cuadrado de decisión de Bates, en donde se hace numéricamente, se le da valor a las ciertas a las características, variables o procedimientos, y se saca un cociente del costo-beneficio. O sea, no es así como, ay, me late que va a ser benéfico o me late que van a sufrir mucho los animales. No, se hace objetivamente con números, y hay muchos manuales, no solamente el artículo de Sir Patrick Bates, donde publicó esto, sino que ya ha sufrido modificaciones, su cubo de decisión de Bates, ¿no? Y esto nos ayuda para ponderar y hacer este análisis costo-beneficio o daño-beneficio cuando estemos haciendo nuestro proyecto. Ahora, ¿se pueden traspolar siempre los resultados obtenidos en animales? Pues no. Hay también estudios en el European Journal of Pharmacology donde dice que el 89% de las investigaciones con animales no se pueden replicar porque el diseño experimental es deficiente, o porque a la hora en que lo describen, pues los investigadores no dijeron alguna cosa, o la ocultaron, o la mintieron, o la disfrazaron, ¿no? Los pecados en la ciencia. También se debe a que hay un sesgo de optimismo, ¿no? El sesgo de optimismo nos acompaña a todos en cualquier situación de vida, y más cuando estamos haciendo nuestra tesis o estamos en un proyecto, ¿no? Entonces el sesgo de optimismo es querer verlo todo con los ojos que yo quiero que sea, o sea, que esté pasando lo que yo puse en mi hipótesis, lo que yo estoy suponiendo, y eso es privilegiar resultados positivos e ignorar los resultados negativos. O sea, tengo el resultado negativo y digo, elimina a ese sujeto. No, pues es que la n se me desacompleta, no importa, elimina los resultados, ha de ser una variable aberrante. O sea, cuando se me sale del rango y no, ya como que no, me va a desviar todo y me va a hacer unos errores estándares muy grandes. Entonces, los elimino. O bien, pues no publicar cuando mi experimento no pudo demostrar lo que yo esperaba, ¿no? Demostró lo opuesto o no demostró nada, y entonces digo, no lo voy a publicar, o pienso, nadie me lo va a querer publicar. Entonces aquí yo creo que también hay un gran pecado donde las editores de las revistas son cómplices, porque entonces te fuerzan a siempre tú también violentar al sistema en donde estás haciendo los experimentos, a tus animales, a tu metodología, de manera que salga, y en la estadística, ¿no? A lo que se llamamos cucharear los datos, con el fin de poder publicar lo que nosotros queremos o lo que esperamos, ¿no? Y sé que hay revistas que te publican los resultados fallidos o los resultados negativos. Y eso creo que es muy bueno, porque también de cuando algo dices, se hizo tal y tal cosa y se vio que no tiene efecto sobre tal y tal. Eso es conocimiento. O sea, no solo el conocimiento que vale es el positivo. El conocimiento negativo sirve muchísimo. El decir tal cosa no solamente no ayuda, sino daña tal cosa, ¿no? Daña tal órgano.
O sea, eso es importante, pero las revistas no lo quieren publicar, o estas revistas que publican los resultados negativos o los resultados fallidos no están indizadas. Y como todos queremos publicar en las revistas indizadas para hacer puntos para nuestro SNI, para nuestros estímulos, pues entonces la verdad debería contar, ¿no? Porque además de que se hizo todo el trabajo, el gasto, la muerte de los animales, pues esto es conocimiento de todas maneras, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo. Y entonces se desperdician vidas de animales en investigaciones no concluyentes o que no se publican, y como no se publican, pues se consideran innecesarias. Y bueno, esto ha llevado a grandes pecados en la ciencia y que revistas de muy buen nivel, como también Lancet y Nature, han publicado trabajos en donde después se descubre que fueron mentira. O ya sea porque el investigador confiesa que no fue cierto, o que él no lo hizo, o que lo plagió, o porque cuando se trata de volver a repetir el experimento en otro grupo, esto no da el resultado que ya había descrito el autor, ¿no? Este fue uno de los fraudes en publicación de este señor de Corea que trabajó o dijo que había trabajado con células madre, ¿no? Que fue un gran escándalo, Wang Kusuk. Ajá, y esto hace que se pierda la confianza y haya pobre credibilidad, no nada más porque a veces la estadística está mal hecha, sino porque pues sí hay estas mentiras, ¿no? Y es que muchos experimentos se hacen para engrosar el currículum de los investigadores por las presiones que tienen justamente de estos estímulos, de no perder la clasificación, de no salir del SNI, para que los alumnos se gradúen, ¿no? Pues es que ya el pobre alumno ya pasaron los años y ya trabajó mucho, ya que se gradúe, para seguir consiguiendo fondos, becas, grants, subvenciones, como gusten llamarle. Y muchos artículos se duplican innecesariamente, ¿no? Pues se publica ¿qué pasó? O sea, lo hicieron en España y ahora lo quieren hacer aquí en México, el mismo, pero pues para verse aquí con la altura de la Ciudad de México, el resultado es igual que en las Islas Baleares o que en Alemania, o si la sutura se absorbe a la misma velocidad aquí que en Estados Unidos, o sea, cosas que la verdad me parecen a veces una tomada de pelo. Ajá, o que el mismo estudio pues sí, los autores se autoplagian. Y pues pasando a otro aspecto también de lo que podríamos llamar los pecados en la ciencia o las paradojas en la ciencia, hay una en la manipulación genética, ¿no? Que en humanos pues se busca la eugenesia, hay grupos obviamente que no están de acuerdo, no estoy hablando tanto de clonación, pero estoy hablando de la corrección de anomalías genéticas para mejorar la salud en humanos, ¿no? La medicina genómica y todas estas cosas que pues tratan de hacer a los sujetos, o incluso el consejo genético, que tratan de eliminar estos genes recesivos indeseables en la población. Y en cambio en los animales no humanos que están destinados a la investigación, y en algunos animales de compañía, como algunas razas de perros, lo que se promueve es la disgenesia, es decir, una modificación genética defectuosa, ajá, o que llamamos negativa para los animales. O sea, a nosotros nos convienen, pues, como los ratones nud, los ratones knockout, los animales que nacen ya con los problemas neurológicos que se desean estudiar o diabetizados, entonces ya no se tiene que hacer el modelo artificial, sino que ya vienen así genéticamente modificados. Y pues esto es justo lo contrario que se busca en medicina humana, ¿no? Aquí es desarrollar individuos defectuosos o enfermos que dices, él jamás hubiera tenido esa enfermedad ni ese efecto. Y lo manipulamos genéticamente para que lo tenga y para que sufra y para que yo pueda estudiar una enfermedad que él no hubiera podido, no tenía por qué tener, ¿no? Entonces, estas son mis preguntas bioéticas. Estas son. Y bueno, también otra cosa que ocurre tanto, no solo en investigación biomédica, sino en enseñanza de todas las carreras de corte biomédico, ¿no? En ciencias de la salud, que para evadir esta responsabilidad y esta como culpa por lo que les hacemos a los animales, pues regresamos al siglo XVII en nuestra mente, al paradigma mecanicista dualista, ¿no? Los animales no sienten, y se lo repite uno hasta casi que lo cree para poder hacerle a los animales las intervenciones que les hacemos o las pruebas de deprivación que les hacemos, ¿no? En donde volvemos a separar cuerpo y alma o mente y cuerpo, ¿no? De que no, es que no tienen mente. Mentira. Estamos en el siglo XXI y sabemos que tienen mente, sabemos que se dan cuenta, sabemos que sienten. Ajá, entonces, pero preferimos verlos desde el siglo XVII, ¿no? Con este paradigma cartesiano.
dualista de que la cabeza y el cuerpo están separados y que pues eso no se pudo sostener porque le dijeron a Descartes, bueno, ¿y cómo? Entonces en un humano, si le pisas el pie, pues sí le duele, porque si el cuerpo estuviera separado del alma y la que siente es el alma, ¿cómo el alma va a sentir que le estás pisando el pie? O como si tienes hambre, tu alma tiene hambre, pues vas a sentir que tu estómago y tus intestinos están sonando. Entonces, los animales son llamados material biológico, cosa que me enoja y me indigna terriblemente, pero he descubierto que pues, es un eufemismo para que no sintamos feo cuando los manipulamos, ¿no? Sería más feo decir, a ver, tráete a los perritos para que ya les quitemos los riñones y hagamos el trasplante, ¿no? O a ver, tráete el gato para que le implantemos los electrodos, tráete a Tommy, ¿no? Entonces traigan el material biológico para que iniciemos el procedimiento. Todo se da, con otras palabras, con el fin de alejarnos de lo que estamos haciendo o de lo que estamos presenciando. No se les reconoce ni siquiera como vivientes, menos como sintientes. Entonces, por esto también se hace desde la ética, y ya lo he visto en varios artículos, esta invitación a que los animales no van en material y métodos, van en un subtítulo que se llama sujetos experimentales o sujetos de investigación, porque no son seres inanimados, como puede ser un polígrafo, una micropipeta, el material de cristalería, un electrodo. Es un ser viviente y sintiente. Ajá. Pero pues este paradigma ha hecho que en las escuelas de ciencias de la salud nos inculquen en todo el mundo que los científicos no deben sentir, como si sentir nublara la razón. Y no, pues somos humanos constituidos por un sistema límbico y por una corteza cerebral, y sentir no implica que no pienses, o sea, podemos pensar y sentir al mismo tiempo y nuestras decisiones serán mejor tomadas si estamos sintiendo y estamos pensando. ¿Sí? Bien conectados y como ser humano integral. No me voy a quitar los sentimientos para pensar, ni voy a quitarme el pensamiento para sentir, porque entonces voy a hacer las cosas mal. A ver, ahora, objeciones frente a la postura especista. Perdón, creo que me faltó una lámina del especismo. Uy, sí, yo creo que la oculté. A ver, permítanme. Si la oculté... Ay. Que sí era importante que la veamos. Bueno, ahorita me regreso. Entonces no la veo, pero bueno, sigo con esto. Perfecto. ¿Sí la ven en grande o no? ¿O no la ven como presentación? No, vuelvo a hacer solo el programa, doctora. Gracias. Ahora. Ya. Gracias. Entonces, bueno, no habla del especismo. El especismo es uno de los argumentos más fuertes, pero sí tenía la lámina, que sostienen que podemos usar a los animales como queramos, ¿no? Que los animales son instrumentos para que nosotros vivamos mejor. Entonces, el especismo es un comportamiento o una creencia tan inmoral como el sexismo, como el racismo, como la homofobia, en donde yo creo que algún grupo que es diferente de mí en alguna característica, lo creo moralmente inferior y lo excluyo de la consideración. Entonces el especismo es excluir de la consideración ética a aquellos que son de otra especie, diferente de la mía, que es la especie dominante, y entonces digo, pues no tiene genoma de Homo sapiens, no es como yo, no merece el mismo trato que yo, ni el mismo cuidado que yo. Entonces, esta postura especista ha ayudado mucho a justificar que tienes que experimentar con los animales porque no son humanos, como si no sintieran, ¿no? O como si no se dieran cuenta. Nada más no son de nuestra especie, pero el especismo es, yo creo, lo que más abandera la experimentación en animales, de pruebas lesivas e invasivas. Entonces, las objeciones frente a esta postura es que se privilegia a los humanos no porque puedan sufrir más, sino porque pertenecen a nuestro grupo y hacemos un tipo de solidaridad con ellos, y bueno, pues eso tampoco está mal. Se resta valor a la vida animal para convertirlo al animal en un dato
o reducirlo a simple material biológico para uso y desecho, como ya les dije, porque hasta muchos protocolos dicen, y al final los animales serán desechados. O sea, qué cosa, qué palabras son esas, ¿no? Algunos filósofos postulan que es moralmente insostenible ver a los animales como meros medios o instrumentos, por más beneficios que eso pudiera reportarnos. Y esto nos recuerda a Immanuel Kant, y pues está en palabras de uno de sus seguidores, de uno de los filósofos neocantianos del siglo XX, Tom Regan, ¿no? Que dice que los animales no son meros medios para que nuestra especie alcance sus fines. Otros filósofos, no solo Regan, sino otros filósofos, dicen que no se puede justificar resultados benéficos utilizando medios inmorales. Es decir, el fin no justifica los medios. Si mi fin es noble, pero los medios son inmorales, entonces mi acción ya es éticamente cuestionable. Los intereses vitales de un individuo nunca deben sacrificarse para beneficios de otro. Aquí el problema es que hay una colisión de intereses vitales, ¿no? Intereses vitales de los animales que están en investigación versus intereses vitales de nuestra especie que quiere salud, medicamentos, vacunas. Entonces, por eso es un tema bien álgido, ¿no? Los dilemas de animales en investigación, en bioética, va a seguir siendo un tema que se tiene que seguir discutiendo, porque yo creo que es de la relación humano-animal, pues la más dilemática de todas, en donde no podemos como tomar una postura solamente. Y bueno, usar animales en experimentos lesivos, invasivos o mortales no es éticamente aceptable, pues el valor del conocimiento no debiera estar por encima del dolor del animal o de la propia vida, ¿no? Del animal. Y otra cosa como, o sea, no curiosa porque sí está publicada, es que muchos de los avances médicos importantes no son resultado de la investigación en animales, sino de investigaciones clínicas y epidemiológicas hechas en nuestra especie. Esta investigación epidemiológica, estas encuestas, estos censos, estas, por ejemplo, todas estas pruebas que se usan ahorita, que si para detectar si tienes COVID o no tienes COVID y cuántos hay infectados y de esos infectados cuántos se enferman y de los enfermos cuántos se han muerto y qué factores de riesgo tenían estas personas. O sea, esta es investigación epidemiológica que es sumamente valiosa y que me ayuda también a hacer causa-efecto. Investigaciones que parten de hospitales y donde hay correlación clínica con la patología. Así se descubrió, por ejemplo, el SIDA. Se descubrió por los patólogos en las autopsias y viendo el microscopio estas infecciones causadas por microorganismos que normalmente pues, no causaban estas enfermedades. Entonces, tanto de la investigación clínica, de la investigación patológica, de la investigación en epidemiología, se puede obtener mucho conocimiento. Y también muchas enfermedades se han controlado derivada de acciones sanitarias también de salud, de medidas de salud pública, como estas medidas preventivas, como las que hoy tenemos del cubrebocas, la sana distancia, lávate las manos, estas medidas de sanidad, mejoras en la dieta, mejoras en los hábitos de vida, también han logrado disminuir epidemias, también como la peste y como muchas de estas otras, tan solo cambiando nuestros hábitos y tomando en cuenta medidas de salud pública. Esto era para contestar si todo tenía que pasar por la vida de los animales para poder contribuir al desarrollo de la medicina y de las ciencias biomédicas. Hay otra situación que se llama el doble estándar ético en la investigación o el doble estándar ético en la ciencia, ¿no? Es una manera muy elegante de decir como la postura hipócrita en ciencia. Y no estoy ofendiendo a nadie, por favor. Es una postura muy curiosa que a todos nos ha pasado, que muchos incurrimos en esto, en donde por un lado decimos lo que aparece en el recuadro verde. Los animales son muy similares a nosotros, son tan parecidos que por eso podemos usarlos como modelos. Ayer simplemente estaba yo en un seminario de patología veterinaria y presentaron el caso de una gallina con carcinomatosis porque tenía un carcinoma mucinoso de ovario, muy parecido al de las mujeres. Y además las mutaciones en sus genes eran las mismas mutaciones que pasaban en los ovarios de humanas con carcinoma mucinoso de ovario. Entonces alguien comentó, no, es que la gallina es un muy buen método, muy buen modelo para estudiar el carcinoma ovárico en mujeres. Entonces, o cuando hacemos estudios de dolor, de analgesia, cuando estamos probando anestésicos, anticonvulsivantes, hasta antipsicóticos. Se dice, no, pues que los animales son súper parecidos a nosotros y por eso son muy buenos modelos. Pero ¿qué pasa cuando alguien dice, oye, los animales merecen consideración ética
porque si en ellos se estudia y se desarrolla los analgésicos, los anestésicos, los antipsicóticos, los anticonvulsivantes, pues es que sienten, les duele, tienen fobias, tienen miedo. Ah, no, no, es que los animales son diferentes a nosotros. ¿Cómo los vamos a considerar? Entonces se fijan, ¿son o no son? O sea, el mismo, lo que queremos sostener es que podemos experimentar con ello. Y para ellos usamos los dos argumentos que se contradicen entre sí. Entonces, dos argumentos excluyentes. O sea, son muy similares y son muy diferentes. Y afirmamos las dos cosas. Porque son muy parecidos, los uso, y porque son muy diferentes, no los considero. A mí que me expliquen. Y bueno, en la medida que son similares a nosotros, pues también debería ser inmoral hacerles cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran o que nosotros no les hacemos a nuestros congéneres, ¿no? Sería inmoral someterlos a ciertos procedimientos. Después tenemos, bueno, la Declaración de Helsinki, que es muy bonita, muy completa, muy bien hecha, o sea, obviamente antropocéntrica, dirigida a humanos, pero ojalá también se siguiera para respetar a los humanos que están en investigaciones. Parte de la declaración dice, creo que es el número 12, cualquier sustancia nueva, dispositivo o técnica quirúrgica debe ser probado en animales antes de realizar ensayos clínicos en humanos, lo que decíamos al principio de la charla. Esta declaración señala que se debe de cuidar el bienestar de los animales utilizados en los experimentos. Más adelante dice que la investigación biomédica en un grupo vulnerable solo se justifica si responde a las necesidades de salud de este grupo. Esto es pues, para proteger a los sujetos que están en investigaciones clínicas, a los sujetos humanos, en donde se prueban los medicamentos antes de que sean aceptados y salgan al mercado, ¿no? Entonces dice que solo se justifica si ese grupo puede verse beneficiado con ese estudio, con ese ensayo, ¿no? Puede verse beneficiado. Al no extender hacia otros vulnerables los principios éticos que esta declaración enuncia para los humanos, se está incurriendo en especismo. Es decir, si yo como grupo vulnerable solo entiendo grupo vulnerable de humanos, la declaración obvio está pensada para humanos, pero no lo dice, no dice grupo de humanos vulnerables, nada más dice grupo vulnerable. Y entonces, si no incluimos a los animales en este grupo vulnerable, estamos incurriendo en especismo, o sea, en esta segregación y en esta exclusión solo porque no pertenecen a nuestra especie, porque vulnerables sí son. Y también estamos incurriendo en el doble estándar moral de la ciencia, el que acabamos de explicar. Es decir, los animales cumplen con todas las características que los sociólogos, los juristas y los filósofos han dado para definir a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. No les pedimos su consentimiento informado para lo que se les va a hacer. Aunque se negaran a participar, los obligamos porque los tenemos cautivos en el bioterio, en el animalario o en la granja. No pueden expresar su renuncia a participar y como les digo, aunque la expresen, pues esta expresión de aversión no es tomada en cuenta. Y aunque el experimento resulte exitoso, al final ellos morirán. Aunque sobrevivan al trasplante, al implante, aunque se alivien después de la antibioterapia, morirán. ¿Por qué? Uno, porque las normas nacionales e internacionales dicen que no se puede hacer un experimento con el mismo animal 2 veces, ¿no? En parte para proteger al animal, que no lo estén sometiendo a experimentos, y en parte porque dicen que entonces ya no se sabe si tiene otras comorbilidades o no. Y porque, ¿qué les van a hacer? Ajá. En algunos grupos de investigadores muy sensibles y muy responsables, yo he sabido que antes de empezar el protocolo buscan quién puede adoptar a los animales, si es que no son muchos animales, ¿no? Y dependiendo de las familias adoptantes que encuentren, por ejemplo, en el INER eso pasaba, hacían la N. Bueno, vamos a utilizar tantos animales, tantos perros, porque tenemos tantas familias adoptantes, cuando sí los animales sobreviven al estudio. Ajá. Entonces, bueno, pues ese es un acto muy responsable, ¿no? Y muy respetuoso. Y bueno, hay varias posturas también frente a la investigación en animales. Esto es tomado de una tesis de maestría del maestro Ricardo Vega y de su asesor Gustavo Ortiz Millán, que fue publicado en la revista Bioética y Derecho. Yo digo que hay más posturas en este debate, pero ellos proponen 4 que son como las más comunes. La postura irrestricta, que dice puedes usar a todos los animales y hacerles lo que quieras, ¿no? Sin restricción. Es decir, si el humano tiene algún beneficio de la experimentación, no necesita pedir permiso ni justificaciones para realizarla. Casi ni meter a evaluar su protocolo a un comité, casi. La postura equilibrada, ¿no?
que pues es más bien así como una postura intermedia en donde toma en cuenta el daño y la repercusión negativa que el experimento le puede hacer a los animales, pero terminan como con la frase de, bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Bueno, pues es que esto va a beneficiar a muchos niños o a muchos humanos. Entonces, finalmente la balanza la terminan, aunque la tratan de equilibrar, pero pues sí termina inclinándose por nuestra especie, aunque a veces en esta postura equilibrada tratan de ver pues qué tanto será el daño, si el daño se puede minimizar, disminuir, etcétera. Luego se tiene la postura dilemática, que bueno, espero que la mayoría estemos en esta dilemática, que cualquier decisión, ya sea en favor de los humanos o de los animales, tendrá implicaciones tanto negativas como positivas para un grupo y para el otro, ¿no? Por lo que nunca habrá así como una respuesta que sea la última palabra, al menos a corto plazo. No podemos decir, no, pues es que esto es lo que debe ser, no, pues es que esto es totalmente inmoral y no hay que hacerlo. Bueno, no hay que hacerlo, pero entonces también los que van a resultar dañados o los que no van a recibir el beneficio, ¿qué pasa, no? Entonces, está esa postura dilemática que es sobre la que más se escribe hoy en día en bioética. Y la postura abolicionista, que también es una postura muy fuerte con muchos seguidores, ¿no? Y también todas dignas de respeto porque, bueno, si leen el artículo in extenso, está justificado filosóficamente y biológicamente impecable, entonces no hay que descalificar sin antes leer los argumentos de cada postura. La postura abolicionista dice que los experimentos que causan dolor, sufrimiento o malestar a los animales son éticamente reprobables, ya que ellos no se benefician con dichas investigaciones ni quisieron participar voluntariamente, ¿no? Por lo que no hay justificación para realizarlas. Entonces, pues son posturas serias, les invito a que las lean. Y decimos, bueno, ¿habrá algún momento cuando se justifique usar animales? ¿O en qué tipo de investigaciones? Pues la investigación debe conducir a mejoras en la salud y bienestar de la población, que es el valor social, que veíamos al principio, el valor social de la investigación o del experimento. Pero esto debe ser como, tengo que tener un alto porcentaje de certeza que eso va a ayudar y va a servir. El experimento debe tener validez científica, o sea, el método científico debe estar muy bien desarrollado, la metodología debe ser impecable también para poder generar conocimiento y que ese conocimiento sea confiable. Pero también tengo que demostrar que no hay otra forma de obtener esos conocimientos que a través del uso de un animal. Y a veces lo que ocurre es que también nos negamos a las alternativas. Y hay muchos países, sobre todo en Europa, en donde usan reemplazos y alternativas, incluso en Cuba. Para muchas pruebas de toxicología y de dosis letal 50, no usan animales vivos, les parece monstruoso. Usan cultivos celulares o usan otro tipo de simuladores, ¿no? Y de programas matemáticos predictivos. Entonces, cuando dice alguien que no hay otra forma de obtenerlos, a veces es porque estamos apelando, acuérdense, a la falacia de la tradición. Es que así me lo enseñaron cuando yo hice mi tesis de maestría. Y como esa es la metodología que conozco, pues esa es la que hago, ¿no? O pues si yo quisiera hacer una resonancia magnética para estudiarlo, si el perro, la empatía, los estados afectivos, cuando si reconoce a los humanos, si reconoce una expresión facial, qué áreas del encéfalo se activan. Ay, no, pero es bien complicado. Mejor le implanto los electrodos al gato o al perro y lo hago de la forma tradicional. O sea, a veces por eso pienso que los científicos están como muy aferrados a sus antiguos paradigmas y que a veces son dogmáticos, ¿no? Conozco afortunadamente grupos de investigación, y aquí en México, en Juriquilla, que también le mando un saludo a la doctora Laura Cuaya y a su equipo, que trabaja neurociencias haciendo resonancias magnéticas en perros, en donde no los amarra, no los anestesia, no les implanta nada, sino por puro condicionamiento positivo, los perros aprenden a estar en el tomógrafo, en el resonador, quietecitos. Y así hace ella sus experimentos. Se tardó su doctorado, pero no más de lo que nos tardamos la mayoría, y ellos en su grupo no causan daño a los animales, y esos perros eran perros de familia. Todos tenían casa y ellos pidieron el consentimiento informado a los tutores de los animales, y los animales que se sentían contentos de participar se quedaban en el estudio, los que no, no, y ella y sus compañeros tenían que ir a las casas de estos sujetos, de estos perros, para llevarlos al laboratorio, o bien las familias llevaban a los perros al laboratorio para que ahí pudieran estar en el experimento. O sea, los perros no vivían en un bioterio, los perros tenían una casa. Era como la experimentación clínica en humanos, ¿no? Como que pues a los humanos, pues sí, a veces están hospitalizados y ahí se toman las muestras y se hace el estudio, pero a veces los pacientes tienen la cita cada tanto y acuden al hospital, acuden al instituto,
para ese día que les tomen muestras o que les hagan espirometrías o que les hagan el estudio que se tienen que hacer. Entonces, sí hay forma de hacer experimentación no lesiva y no invasiva utilizando animales. Y bueno, la proporción daño-beneficio debe resultar adecuada, procurando que también los animales que van a resultar dañados pues tengan los máximos niveles de bienestar mientras están en el bioterio o en el animalario, y usar analgesia, anestesia para disminuir el dolor, el sufrimiento y la ansiedad. No escatimar en eso, ¿sí? Porque generalmente estamos, claro, aquí es una foto de las pruebas cosméticas en animales que espero que casi todos están en desacuerdo. No es lo mismo hablar de investigación biomédica, donde buscamos medicamentos, vacunas, cirugías de trasplante y que nos pueden salvar la vida, a los cosméticos que son intereses secundarios, ¿no? Y para esto también van a oír en este ciclo de conferencias a filósofos como Paul Taylor. Hoy oímos a Peter Singer, que es el que defiende la capacidad de sentir y dolor de los animales para considerarlos éticamente. Oímos a Tom Regan, que nos dice que los animales no son solo medios para que los humanos logremos nuestros fines. Vamos a escuchar tantito de Paul Taylor, que él dice que hay muchas veces colisión entre intereses o colisión de derechos, dijéramos en lenguaje jurídico, entre los animales y nosotros, pero que los intereses vitales siempre están por encima de los intereses secundarios, sean de quien sean. Entonces, en este caso de los cosméticos, el maquillaje es un interés secundario, aunque muchas creamos que es vital, por momentos lo podemos creer, pero pues es secundario, no compromete mi vida, ¿no? Me ayuda a sentirme mejor, pero no me enfermo ni me compromete mi vida. Y en cambio le causa mucho dolor y hasta la pérdida de la vida a los animales. Por eso estas pruebas cosméticas se consideran intereses secundarios del humano contra interés vital del animal, ¿no? Interés vital de no sentir dolor y de no tener sufrimiento. Ahí sí ganaría la balanza, se inclina en favor del animal, pero a veces cuando estamos hablando de medicamentos, de trasplantes de órganos, de prótesis, de vacunas, pues pareciera que los intereses de unos y otros están al mismo nivel, y entonces es bien difícil hacia dónde inclinar la balanza. Otra de las, como de las sugerencias que también se hace para experimentar en animales es, en vez de crear modelos artificiales de enfermedad o de lesión, utilizar o buscar pacientes que tengan la misma enfermedad que se quiere estudiar, ¿no? Hay muchos tumores, casi todos los tumores que hay en humanos, hay en animales, por desgracia. Melanomas, carcinomas, osteosarcomas, como el que ven aquí, cáncer de mama, como el que ven en la foto, y ni se diga fracturas, quemaduras, o sea, diabetes. Entonces, conseguir pacientes que tuvieran estas enfermedades, estos padecimientos que queremos estudiar y tratar, ensayar con ellos los tratamientos, sería ético, porque ayudaríamos a estos pacientes no humanos, a sus familias, porque les estaríamos ayudando a tener una esperanza y estaríamos generando conocimiento que no es a partir de un modelo, es de un caso real. Ajá, es de un caso real. Entonces, es más fácil que tengamos una transpolación de resultados al humano en estos casos de la vida real que en los casos producidos artificialmente, ¿no? Y pues en esta proporción daño-beneficio que van a seguir viendo los demás días, tenemos también ¿cómo podemos minimizar el daño del animal, ¿no? ¿O cómo podríamos beneficiarlo? Pues minimizar el daño es tomar en cuenta sus intereses. Si vamos a tener que seguir experimentando con animales, cuestionarnos cuándo realmente es necesario y es indispensable, ¿no? Y ver cómo esto lo daña, fijar el punto final, o sea, no puedo dejar que el animal se muera por la historia natural de la enfermedad. Si está sufriendo, yo tengo que parar el estudio allí y someterlo a muerte con sobredosis de anestésicos, no cortándole la cabeza, no desangrándolo consciente, no electrocutándolo. ¿Ah? Y tomando en cuenta este principio de proporcionalidad de Paul Taylor y principio de mínimo daño. O sea, si algún animal va a salir dañado, déjenme ver, aquí se explica mejor. Ajá. Paul Taylor dice que el principio más importante es el de justicia distributiva, ¿sí? Porque los beneficios deben distribuirse entre todos los sujetos involucrados. Y aquí los animales, claro que están involucrados, porque si los estoy usando para contestar una pregunta de investigación o para generar un fármaco o un inmunógeno, ellos tendrían que salir beneficiados de algún modo. Si no el sujeto experimental, por lo menos su especie, ¿sí? Sus congéneres. Entonces, obvio, de aquí se derivan estos conflictos de intereses, que es de lo que hemos estado hablando toda la charla, ¿no? El animal que no quiere sufrir y quiere vivir, y el humano que quiere obtener conocimientos para tener una mejor salud y mejor calidad de vida, dijéramos. Entonces, pues aquí hay una colisión de
de intereses que están al mismo nivel, de intereses vitales. No es como los espectáculos, ¿no? Si yo quiero divertirme en los toros o en los gallos, pues es obvio que mi interés es un interés secundario frente al interés vital de estos toros o de estos gallos. Entonces el interés vital de ellos ganaría, estaría por arriba de mis intereses secundarios. Pero hablando de investigación biomédica y mejora de la salud, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, si decido por los humanos, a los animales tendría que buscar cómo hago el mínimo daño, ser lo menos invasiva posible, causarles el menor dolor, usar, como les digo, analgesia, enriquecimiento del ambiente, que mientras estén en el bioterio tengan jaulas enriquecidas con juguetes, con distractores, que tengan acceso a la comida y al agua y se puedan mover. Ajá. Y si se han dañado o vulnerado los intereses de alguno, pues la justicia restitutiva, pues que a veces eso no es posible, ¿no? Yo no puedo pues, restituirle la vida a un animal que maté o restituirle que pueda caminar si es que hice una sección medular, no puedo hacerlo, pero tal vez pueda hacer la justicia retributiva, que sería retribuirle a la especie de alguna forma los beneficios que con ellos obtuve, ¿no? Y esto está en el libro de Paul Taylor, de Respeto por la Naturaleza, es un filósofo biocentrista muy, muy padre, muy interesante. Y de esto también estarán hablando, que también pues tenemos estas alternativas de las 3 R's que se tratan de poner también, no solo en investigación, sino también en enseñanza, ¿no? Y cada vez hay más reemplazos por modelos in vitro, in silico, súper interesantes, estos microchips, ¿no? De veras es que yo sí invitaría a todos los que están haciendo investigación que se den una vueltecita en estos nuevos modelos que ya se están usando, que dan muy buen resultado, que a lo mejor al principio la inversión es un poco alta, pero que les va a durar muchísimo y que van a eliminar la muerte y el dolor a muchos animales, a veces sin sentido, ¿no? Bueno, reducir el número de animales y no solo los animales, reducir el número, sino reducir el dolor y las situaciones que les causan incomodidad y ansiedad y sufrimiento, ¿no? No solo durante la investigación, sino antes de la investigación, en la investigación y después de la investigación, si es que va a ser un estudio de curso crónico, es decir, que va a durar días o semanas o meses y se requiere que el animal esté vivo, pues como pasa también con la cirugía experimental o como pasa con un inmunógeno, una vacuna, ¿no? Pues el animal se tiene que inmunizar y después se tiene que desafiar, entonces tiene que vivir varios días. Y refinar las técnicas experimentales, que aquí incluye el manejo cuidadoso, agujas y material menos invasivo, la analgesia, la anestesia y también estos sedantes que le ayudan a bajar la ansiedad, no solamente analgésicos, sino así como en humanos también se dan sedantes para bajar todos estos estados de ansiedad, también en los animales se debe dar. Y bueno, fijar el punto final. ¿En qué momento yo voy a decidir que ya no es ético, ya no es empático, ya no es respetuoso que este animal o estos animales sigan vivos? Y entonces tendré que matarlos con los métodos autorizados que vienen en la norma 062, que esperamos pronto salga la nueva edición. Y bueno, usar modelos naturales. En medicina veterinaria pueden contactar con sus veterinarios favoritos y van a contactar pacientes de todo, hasta pacientes de oftalmo para hacer estudios. Estos me refiero a lo del enriquecimiento del ambiente, ¿no? Juguetes, este contacto con los investigadores, proporcionar que el tiempo que estén vivos, pues vivan lo mejor posible, ¿no? Yo creo que como justicia, esto no es hacerles un favor, esto es un acto de justicia apenas. Ajá, muchos dicen que no está bien hacer estos lazos de los investigadores o de los alumnos con los animales, hasta ponerles nombre. Yo conozco bioterios de institutos de salud donde sí hacen estas prácticas y realmente, aunque al principio tanto los técnicos como los trabajadores y los estudiantes o los médicos protestaban, ¿no? No, es que voy a sentir muy feo el día que termine el experimento y el día que lo tenga que sangrar y el día que lo tenga que operar, pero se vio que esto mejoraba la empatía y mejoraba también el trato a los pacientes humanos, porque este contacto hacía que por un lado los animales fueran más manejables y fueran más fáciles los procedimientos, por otro lado las personas eran más empáticas porque estaban como más conscientes del otro y de la relación con ese otro que podían ir construyendo. Y aunque al principio dijeron que se sentían traidores con estos animales que habían confiado en ellos, yo les decía sobre todo a mis alumnos, oigan, apapáchenlos, pónganle su correíta, son perros del antirrábico y que iban a usar en una práctica. Y los bañaron y les pusieron nombre. Y claro, fue un lloradero el día de la despedida, pero, ¿saben? Estos perros recibieron amor.
quizá por una vez en su vida tuvieron un contacto cálido con alguien, tuvieron una socialización positiva. Entonces yo creo que vale la pena, ¿no? Hay diferentes maneras. Y pues muchas gracias por su atención. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.